por más que traten de ocultarlo los medios de la mayoría, que consiste en que una parte importante del gobierno de España, en materia de política internacional, contradice abiertamente a la Unión Europea sobre un tema tan sensible como Venezuela. Si del asunto de Venezuela colgamos todo lo que hemos ido sabiendo de PDVSA, de financiaciones, de Morales, de yo qué sé, pues la cosa se complica muchísimo más. Guaidó, el presidente de Venezuela, digamos, reconocido, es decir, el antimaduro, para entendernos, no es persona grata para una parte importante del gobierno español, como dice el propio vicepresidente Iglesias. Lo escuchamos. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional, sigue siendo Pero es dirigente... presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, y de hecho presidente encargado que se lo reconoció el señor Sánchez. Sí, sí, pero es verdad que la oposición venezolana, que es muy compleja, ha puesto a otro al frente de la Asamblea Nacional. Eso no es asunto nuestro. Allí los señores de la Asamblea Nacional harán lo que tengan que hacer. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Hay que recordar que el último acto de la oposición en la Asamblea Nacional fue fundamentalmente una invasión armada. Hemos visto las imágenes y lo contaremos. Bueno, de hecho, efectivamente, Guaidó está aquí. Este fin de semana, además, hay manifestación en la Puerta del Sol. Creo que la convocatoria se publicó y ya la tenemos. Encuentro con el presidente Juan Guaidó en la Puerta del Sol de Madrid este sábado a las 6 de la tarde. Nosotros trataremos de estar allí para contarles aquí lo que sea preciso. Pero por el camino va y se cruza otra historia. Y es que nos enteramos de que el ministro Ábalos se entrevistó con la vicepresidenta del gobierno Maduro, la señora Delcy Rodríguez, de camino a algún lado en el aeropuerto de Barajas. Y esto es terrible porque esta mujer tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, hasta donde yo sé. Y nos hemos enterado porque lo ha sacado la prensa hoy. Y la prensa lo ha sacado hoy porque hay alguien que empujó la bola. Y ese alguien es don Víctor González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué día ocurren los hechos? Y vamos a ver si somos capaces de explicarlos bien. Bueno, los hechos son el día 19, a las 23:30, según la información que nosotros recibimos, aterriza un avión que transporta en su interior a la vicepresidenta de Venezuela. En el aeropuerto de Barajas llega un coche con el señor Ábalos, que pasa los controles oportunos directamente, y el señor Ábalos sube al avión y se reúne con la vicepresidenta. A continuación, esa es la información que nosotros teníamos y sobre la cual nosotros ayer presentamos una batería de preguntas dirigidas al gobierno para que explicara si esta reunión había tenido hechos. Nosotros estamos bastante seguros por la información que tenemos que ha ocurrido. ¿Cómo ha podido ocurrir? Con una señora que está sancionada por la Unión Europea, tiene prohibido el acceso al espacio Schengen, y que hace un ministro que ni es ministro de Exteriores, que reuniéndose con la vicepresidenta de Venezuela, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela y que habéis denunciado tantas veces en esta casa, con el embajador de los 35 millones, con las contrataciones del señor Zapatero, es algo bastante complicado, y con las denuncias de financiación irregular con fondos de origen venezolano a una formación política en concreto o a su entorno, como Podemos, que está en investigación por el Tribunal Supremo Venezolano en el exilio, por la Fiscalía General del Estado de Bolivia, etc., etc. Y presentamos ahí una serie de preguntas. Hoy por la mañana varios medios de comunicación han profundizado en los hechos y han dado datos concretos del avión, han contrastado con Fomento que ese vuelo que aterrizó un avión, que efectivamente el señor Ábalos estuvo con esta señora, que la señora vicepresidenta bajó del avión y estuvo en la zona VIP de autoridades. Pero claro, esto es una gestión de trileros. Dice que no ha llegado a entrar porque no ha pasado el control de pasaportes, para que nos entiendas, ahí en términos internacionales, pero da exactamente igual. ¿Qué hace el ministro de Transporte, Ordenación Urbana y Movilidad, si no recuerdo mal, que es el señor, reuniéndose con esta mujer de un gobierno narcoterrorista que tiene prohibida la entrada y por lo tanto es una bofetada a todos nuestros socios europeos y a los acuerdos a los que llegamos en la Unión Europea, reuniéndose con el ministro Ábalos? Suena todo fatal. Yo ayer presenté las preguntas en Twitter y hoy mismo le he dicho, oye, te damos un tiempo prudencial para que aclares
y califiques esta reunión, y si no, mañana mismo en sede parlamentaria, que es donde tiene lugar, como vicepresidente de Vox, como diputado por Salamanca, voy a pedir la dimisión del ministro, porque no entendemos y no admitimos este tipo de trileros mafiosos, o como lo queramos calificar. Yo creo que es de espanto. No ha habido respuesta oficial ninguna del gobierno, hasta donde yo sé. La ministra de Exteriores se va a Marruecos, está en otra guerra. ¿Nadie ha dicho nada? Bueno, lo último que yo he leído, y lo he leído mientras que estaba esperando, es que dice que sí, que se ha reunido, no ha querido decir con quién, y que no le tiene miedo a la derecha. El Partido Popular creo que esta tarde ha registrado una batería de preguntas, Ciudadanos creo que también, y bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar si quiere decir algo, y si lo va a negar, pues y no puede explicar qué es lo que hacía a esas horas, porque no va a poder explicarlo muy probablemente, no queda otra cosa más que pedir su dimisión. Yo creo que es de sentido común. Raquel Tejero es un tema que conoce bastante bien. Sí, bueno, sobre todo porque bueno, este tipo de reuniones ocultas que nos oculta el gobierno desde que ocupa el puesto, es algo, bueno, la primera reunión que tuvo Pedro Sánchez y varios de sus ministros fue con George Soros. Entonces, es una información que desde luego llama la atención y tiene una gravedad enorme. Pero sí que es cierto que este gobierno nos oculta tanto, nos muestra una cosa y luego por detrás hace otra. Y bueno, de cara al reconocimiento internacional, claro, no puede llevar la contraria a la Unión Europea, pero sí que es verdad que necesita mantener esas relaciones con el gobierno chavista y con todos aquellos que están de acuerdo con aquella dictadura, porque tiene un socio de gobierno que es quien es, que es Pablo Iglesias y el resto de sus secuaces que sean... Perdóname que os diga, aquí los hechos, y yo creo que, yo me he leído varios artículos, venía aquí corriendo, y Voz Populi, perdonad que lo mencioné, yo creo que lo ha hecho bien. Identifica el avión, 3 fuentes distintas menciona, una de ellas en el Ministerio de Fomento, hay un avión que viene de Venezuela, aterriza en Madrid, está en la zona VIP unas horas, después despega, o sea, esos son hechos. ¿Quién estaba? El ministro, según se explica ahí, está en el aeropuerto. Son hechos. Yo creo que hay, ante los hechos, lo único que queda es clarificar por qué se producen, porque a lo mejor existe una razón. Las razones pueden ser defensa nacional, interés general de España, porque en la agenda no aparece el ministro que estuviese en la reunión. Si eso lo explica, yo lo doy por educación y por respeto. Y si no, no queda otra cosa más que dimisión. Es que es inadmisible. Y hay una cosa que me preocupa bastante, aparte del ejercicio de poca transparencia al que se refería Raquel, es que este señor, a su condición de ministro, también acumula su condición de secretario de organización del Partido Socialista, o sea, porque además es la persona que utiliza Pedro Sánchez para este tipo de fontanería de difícil encaje. Por lo tanto, este señor iba en calidad de ministro de Fomento, como se llame ahora el Ministerio de Movilidad, de Atención a los Ciudadanos Zurdos, etcétera, etcétera, o también iba en calidad de secretario de organización del Partido Socialista. Porque lo que está muy claro es que el Partido Socialista en este momento, desde luego hace mucho tiempo, que ha abandonado la socialdemocracia, y que el Partido Socialista tiene cada vez unos tintes más bolivarianos y debería pensar, por lo que decía anteriormente, debemos ir pensando que el Partido Socialista no resuelve ningún problema de España con la deriva que está teniendo y que está llevando a cabo, y que por lo tanto, cuando el Partido Socialista se apoyaba en una socialdemocracia europea moderna como era la de Felipe González, tenía 202 diputados y este señor ha llevado al Partido Socialista a 90, 120 ahora, con todos los medios de comunicación a favor y tal. Por lo tanto, no olvidemos la condición de secretario de organización del Partido Socialista a la sazón que ministro del señor Ábalos. Y el señor Ábalos ya es redundante, es contumaz en el error, porque las últimas declaraciones del señor Ábalos son de aurora boreal, las que hacía el fin de semana pasado aludiendo al régimen franquista, etcétera. A mí me gustaría haber visto la vida del señor Ábalos en el régimen franquista, porque no se caracterizaba precisamente ni se le conoce por ningún activista antifranquista, que ha vivido muy bien el señor Ábalos con el franquismo. Por favor, que no vuelva a lo mismo, que hacen siempre lo mismo de la regresión al pasado y a la historia.
Víctor, yo me imagino que estaréis esperando la respuesta, como es lógico, para poder formular un juicio, pero el elemento que cita Antonio, de la condición de secretario general del PSOE, del señor Ábalos, no es baladí teniendo en cuenta el follón del que venimos con la evasión masiva de capital y blanqueo con el embajador del zapaterismo en Venezuela, que era el señor Morodo. Aquí es muy importante ver, pues, mirar 6 meses atrás las hemerotecas, pero en especial los últimos 10 días. La semana pasada hubo un anuncio de una visita posible de Guaidó y que iba a ser recibida por Sánchez. Unos días después tenemos una visita, de la cual se ha hecho. Yo tuve noticias de la misma el mismo lunes. Lo que pasa es que quise contrastar con distintas fuentes que era así. Me avisaron desde Hispanoamérica, por no especificar el país donde me avisaron que se había producido. Vi que ya había salido en algunos medios iberoamericanos. O sea, y presentamos las preguntas porque queríamos tener una certeza, ¿no? Antes de formular una pregunta más muy concreta, porque cito a la hora, el aeropuerto, las personas y todo lo demás. Bien. Sánchez dice, me voy a reunir con Guaidó, y eso se filtra en prensa. O sale en prensa, visita. Vicepresidenta, ya no me reúno con Guaidó. ¿Qué tiene que ocultar el Partido Socialista Español? Porque lo de Podemos ya lo sabemos. Para que haya ocurrido ese cambio. Y es insulto a la Unión Europea, que reconoce a Guaidó. Exacto. Es insulto a los venezolanos, que es que a mí se me hierve la sangre cuando hablo Iglesias a hablar de Venezuela. Yo he estado en Venezuela, una vez ha sido público, otra vez no ha sido. Intento entrar y salir de manera discreta. Y yo solo he escuchado relatos de hambre, de miseria, de tortura, que las hay. Tengo hermanas, amigas mías que están prisioneras en cárceles, estuvieron más de 30 días sin saber dónde estaban, donde todo tipo, solo has excusado esa barbaridad, ese nivel de tortura en 2 sitios. En Irak, como consecuencia del Estado Islámico, que los hacían a los chiíes, a los yazidíes y a los cristianos. En Bolivia, donde he escuchado de gente represaliada por el régimen de Evo Morales, entre ellas una señora que tardó más de 40 días en encontrar el cadáver desmembrado de su marido, que habréis visto que el Germán Sell y a mí lloraba, y en Venezuela. Entonces, que venga Iglesias y que hable de estos salvajes, que no se puede calificar de otra manera, como gente de orden y buena, me hierve la sangre, porque él sabe perfectamente, y Zapatero, lo que está pasando, la tortura y el mayor éxodo que ha ocurrido nunca en el continente americano, de millones de personas. En Bolivia, en La Paz, a 3.600 metros, hay venezolanas con sus hijos pidiendo dinero en las esquinas. El país más rico en recursos naturales de Iberoamérica. No nos puede extrañar que Iglesias tenga esta actitud, porque él ha sido uno de los beneficiados de la financiación de Venezuela. O sea que natural que esté agradecido y que diga eso. Pero vamos a ver. Estos días se ha hablado mucho aquí del caso de Morodo, ¿no? Sí, señor. De los 35 o 36 millones de euros. Bueno, parece una cifra respetable. Nah, eso es calderilla, pero calderilla, comparado con lo que ha salido de Petróleos de Venezuela. El antiguo presidente de Petróleos de Venezuela, Ramírez, que lo fue entre 2002 y 2013, ya con Hugo Chávez, ha dicho, que se ha exiliado naturalmente para que no le maten, ¿no? Ha dicho que él estima que los ingresos dilapidados en por Petróleos de Venezuela, en la etapa que él fue presidente de la compañía, entre lo que entró por ingresos fiscales, más propiamente por la venta de crudo, lo estima en 700.000 millones de euros. Y eso se ha ido en dilapidarlo en los famosos programas de compra de voto y tal, se ha ido en corrupción. Se estima que Maduro y sus generales y sus colaboradores tienen miles de millones en el extranjero, y se ha ido desviado a aliados de Venezuela, como son Cuba e Irán. Es decir, eso es un tinglado de un volumen y de una gravedad y de una oscuridad. No olvidéis que Venezuela es un narcoestado. Hoy es un narcoestado. Entonces, esa visita es una visita que tiene una enorme significación, que sin duda obedece a causas siniestras que solo imaginarlas producen escalofríos, y que el cambio, o sea, la decisión de no recibir a Guaidó, tú imagínate lo que la capacidad de influencia que tienen sobre Sánchez, que le hacen cambiar
una decisión así. Sabrán. Por tanto, todo lo que podáis hacer para llegar al fondo, todo lo que podáis hacer para llegar al fondo de la cuestión a nivel parlamentario, por supuesto lo tenéis que hacer. Vox, lo dije en Bolivia delante del ministro de Gobierno, lo vuelvo a decir, sin miedo a nadie y a nada, haremos todo lo posible en España, en el Congreso de los Diputados, por vía judicial y en Europa. Juan Antonio de Castro. Yo tenía una última pregunta para completar un poco y estando absolutamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El caso de Soros es un caso más, aunque es una reunión privada, Soros no está prohibido de acceso a Schengen. No. El problema grave que aquí tenemos yo creo que no es tanto del ministro Ábalos, es del ministro Marlaska. Tenemos un ministro del Interior que permite el aterrizaje de un avión con una persona prohibida en Schengen. No sé cuáles son las pautas que hay que seguir para pedirle o no a la Comisión Europea permisos o no para dejar aterrizar a una persona prohibida en Schengen. Entonces yo creo que había que preguntar también del lado del ministro del Interior cuáles fueron las condiciones y las pautas que se siguieron y si son válidas o no, o si ha habido un acuerdo por parte de la Comisión Europea y de la parte, digamos, Ministerio del Interior. Pero español. ¿cómo explicas a nuestros, tú lo sabrás mejor que yo, a nuestros socios europeos que se haya permitido a una señora que tiene prohibido la entrada en España? ¿Cómo lo explicas a nuestros socios esto? Yo no. Y además, ¿cómo se presta Ábalos a un enjuague absolutamente siniestro? Porque como ella tiene prohibida la entrada en la Unión, no baja del avión. No baja del avión. Y lo disfrazan de una escala. Si parece lo de Guantánamo. Pero cuidado, Sí. ¿se aprovecha la escala para que Ábalos la vea o se hace la escala para reunirse con Ábalos? Es que cambia completamente. Efectivamente. sea, En fin, ¿sabes? eso lo contestará Ábalos o no en el Congreso de los Diputados, y sea una cosa o sea la otra, Víctor González nos lo contará. Oye, en fin, enhorabuena por el buen ojo, porque desde luego va a ser el escándalo de estos días, por más que lo intenten tapar. Un placer. Y cuando haya que contar la respuesta, a ver si podemos contarla nosotros. Seguro que mañana seguimos hablando del PIN parental. Me imagino que sí, efectivamente. Víctor González Coello de Portugal, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Gato al Agua. Nosotros no queremos hoy dejar de recordar lo que hay que recordar, que es el 25º aniversario del asesinato, no muerte, como han dicho varias cadenas de televisión hoy, asesinato de Gregorio Ordóñez, porque Gregorio Ordóñez, líder del PP en el País Vasco en los años más duros y más heroicos